Dentro de unos días tendrá lugar la entrega del premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa, que desde 1995 reconoce los currículos de mayor excelencia en las áreas de humanidades, cultura, artes y ciencias sociales en el ámbito vasco. En la edición de este año, el galardonado es el catedrático de Arqueología de la Universidad del País Vasco, Agustín Azcárate Garay Olaun. Agustín Azcárate es todo un referente en investigación, formación, promoción y socialización del patrimonio arqueológico. Ha estado al frente de importantes proyectos. El más conocido de ellos, el plan de renovación de la Catedral de Santa María de Vitoria, del que fue inspirador intelectual y también director científico. Una intervención elogiada como modélica y reconocida internacionalmente como ejemplo de recuperación de un patrimonio cultural. De esta y de otras facetas de su trayectoria vamos a hablar con él en los próximos minutos, pero antes saludamos, como siempre, en este espacio de Eusko Ikaskuntza, a Juan Aguirre. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Pues sí, vamos a tener hoy para charlar un rato al premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de este año, del 2021, que es Agustín Azcárate Garay Olaun, de Elorrio, natural de Elorrio, doctor en Historia, catedrático de Arqueología en la Universidad del País Vasco, donde dirige además un grupo de investigación en patrimonio construido y también dirige en la cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio. Es autor o coautor de 12 libros y de 150 capítulos y artículos científicos. Ha dirigido o codirigido unas 30 investigaciones y otras tantas excavaciones arqueológicas en suelo vasco y en América, y además a lo largo de su carrera docente ha realizado casi una treintena de estancias de investigación en el extranjero, tanto en países europeos como americanos. De modo que le damos la bienvenida. Arratsaldeon, profesor Azcárate. Arratsaldeon, bai. Arratsaldeon. Eta zorionak. Mila esker. Bueno, usted es el segundo arqueólogo tras Jesús Altuna en recibir el premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa. En el fallo que dio a conocer el jurado la pasada primavera, se destacó, y esto lo cito literalmente, destacó la notable dimensión humanística, cultural, artística y social de la aportación de Agustín Azcárate. Un gran elogio personal y además sin duda merecido, pero quizá también un reconocimiento a su disciplina, la arqueología, que no siempre es debidamente valorada. ¿Me equivoco? Pues no lo sé, he estado pensando a este respecto. Yo creo que en el País Vasco, aquí entre nosotros, la arqueología sí que ha sido reconocida. Se ha sabido reconocer la importancia de la arqueología, probablemente porque hemos tenido grandes maestros, desde el propio José Miguel de Barandiarán, Jesús Altuna, Ignacio Barandiarán y otros muchos que han prestigiado la disciplina. Yo creo que sí, que entre nosotros sí que tiene el reconocimiento que se merece, sin duda. Está considerado uno de los principales referentes de la arqueología de la arquitectura en Europa, una disciplina que además ha ayudado a transferir a distintos países del continente americano. A grandes rasgos, ¿cuál es el ámbito de trabajo, de estudio de la arqueología de la arquitectura? No sé si va a ser fácil resumir esto en tan poco tiempo. Bueno, la arqueología de la arquitectura es probablemente una de las innovaciones contemporáneas más importantes que se ha dado en nuestra disciplina, ¿no? Frente a quienes, si preguntáramos a la gente cómo imagina un arqueólogo, la mayoría lo imagina o excavando en una pirámide o en una cueva paleolítica o en un dolmen. En fin, casi nadie se imagina a un arqueólogo o arqueóloga trabajando en un edificio histórico, leyendo los muros de un edificio, ¿no? La arqueología de la arquitectura, frente a las costumbres tradicionales de estudiar la historia de la arquitectura desde un punto de vista estilístico o tipológico, lo que defiende es que estudiemos los edificios desde un punto de vista estratigráfico, que los edificios no son románicos o góticos o barrocos, que no son modelos congelados en el tiempo, sino que son la suma de tiempos, de biografías muy complejas, de cosas que le han ido sucediendo a lo largo de los siglos y que es preciso conocer para intervenir y restaurar adecuadamente. Yo a mis alumnos siempre les pongo el mismo ejemplo. Nos imaginamos un documento importante que se descubriera, yo qué sé, ¿no? Y se entregara, porque estaba en mal estado y necesita esa restauración, se entregara pues a un paleógrafo, a un restaurador o restauradora, y estos dijeran, coño, pues esta inicial en oro viejo no me gusta, la voy a reescribir de azul eléctrico, o esta referencia no políticamente correcta pues a la mujer hoy en día la voy a reescribir. No nos lo imaginaríamos, ¿no? Pues exactamente igual ocurre con un edificio histórico. Permitimos a los restauradores, arquitectos, arquitectas, intervenir en los edificios, incluso modificarlos, sin previamente haber procedido a
entenderlos como documentos, a comprenderlos como biografías complicadas, porque esas biografías nos permiten entender las patologías que tiene, nos permite intervenir luego más adecuadamente. Bien, todo esto es el objeto de la arqueología de la arquitectura, que, como digo, pues es para mí una de las principales innovaciones en nuestra disciplina. Pues lo ha explicado muy bien, la verdad. Bueno, claro, es que un edificio también es como un palimpsesto, ¿no? Exactamente, esa es la mejor de las metáforas. Y hablando del edificio, yo recuerdo en una de nuestras reuniones, quienes dirigíamos el proyecto de la catedral, y hay un arquitecto que ahora es el director técnico, Leandro Cámara, un gran arquitecto, me acuerdo que dijo, y me pareció fantástico, Agustín, es que nosotros somos los últimos escribientes en este documento en el que previamente han escrito otros y que escribirán otros más tarde o cuando ya no estemos, ¿no? Entonces, esa consideración de un edificio donde han intervenido distintas manos, donde han ocurrido muchas cosas que hay que comprender, que hay que respetar, pues trata de ser más humilde, ser más flexible, y esto es muy importante en investigación. Sí, le iba precisamente a preguntar sobre cómo se ha aplicado, porque además yo creo que usted ha escrito algunos trabajos sobre la aplicación de la arqueología de la arquitectura al caso de la Catedral de Vitoria, ¿verdad? Claro, en el año, creo que fue el año 1996, cuando recibimos el encargo, ganamos el concurso para hacer el plan director, no teníamos ni idea de qué le pasaba a la catedral. Sabíamos que tenía problemas estructurales muy graves, pero desconocíamos cuáles eran las causas de esos problemas, de esas patologías. Recurriendo al ejemplo de siempre, ¿no? Pues sabíamos que ese enfermo estaba muy grave, pero ignorábamos la diagnosis, ignorábamos por qué estaba grave, ¿no? Entonces, la arqueología de la arquitectura precisamente nos permitió, entre otras cosas, comprender la biografía compleja de ese edificio, que tuvo unas bóvedas de madera, luego se sustituyeron por bóvedas de piedra, que empezaron sus patologías estructurales, que luego fue objeto de intervenciones no afortunadas. Entonces, conocer todas esas cosas que le ocurrieron a ese enfermo nos permitió pues no intervenir drásticamente luego, sino poner aquí una tirita, allí una venda, y con conocimiento de causa. Hay un arqueólogo italiano, y yo siempre cuento este ejemplo, Andrea Carantini, que dice que os imaginéis a un cirujano operando a un extraterrestre sin conocer su... es lo que hacemos cuando intervenimos en un edificio sin conocer exactamente qué es lo que pasó, qué patologías tuvo, y dónde, y por qué, y con qué intensidad tenemos que intervenir. Como precursor de grupos de investigación pluridisciplinares, ¿qué valor y qué dificultades en un momento dado puede haber a la hora de colaborar con especialistas en matemáticas, en ingeniería, en antropología o incluso en el derecho cuando se trata de hacer arqueología de un proyecto patrimonial? Esta es una pregunta que me parece importante porque es la clave de casi todo. Hace ya muchos años que un pensador francés, Edgar Morin, dijo que los retos de la sociedad nuestra, la sociedad contemporánea, son de tal complejidad que resulta imposible abordarlos a partir de una ingenuidad desde la especificidad de una sola disciplina, ¿no? Y pocos ámbitos del conocimiento habrá tan multidimensionales como el patrimonio tangible e intangible. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en los pasos que hay que dar para tener en cuenta una obra a la hora de identificar el patrimonio. Primero hay que identificarlo, luego hay que documentarlo y registrarlo, luego hay que darle significación histórica, hay que interpretarlo, luego hay que intervenir si está en mal estado de conservación, hay que restaurarlo, luego hay que difundir y socializar, luego hay que estudiar el impacto económico de todo. Imaginaos cuántas disciplinas hacen falta para responder a todas estas cuestiones. La informática, la geología, la arqueología, la arquitectura, la sociología, la economía. El grupo de investigación que yo dirijo, por ejemplo, y que este año presentamos para el próximo cuatrienio al gobierno vasco, recientemente, hace una semana, está compuesto por más de 20 personas que proceden de 11 áreas de conocimiento diferentes. Y esto que yo recuerdo hace 20 años y más cuando yo he presentado a mis grupos de investigación pues a diferentes convocatorias aquí o en Madrid o donde fuere, pues yo recibía unas calabazas tremendas porque la gente no entendía qué hacía un arqueólogo con un economista, con un ingeniero, con un sociólogo. Hoy en día esto se va admitiendo, aunque más de boquilla que luego en la práctica, ¿no? Pero bueno, se va admitiendo.
Lo que está claro, y ya lo decía Morgan, como he comentado, que hoy en día si queremos responder a los enormes retos que tenemos, lo tenemos que hacer entre todos y con el concurso y con un espíritu muy mestizo, no ya interdisciplinar, sino transdisciplinar, que es casi una utopía, pero a la que tenemos que tender, ¿no? Claro, sociedad compleja necesita respuestas complejas, es lo que dice Edgar Morin, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Un importante proyecto multidisciplinar, un poco en el esquema que nos acaba de describir, y además transnacional, es el que está llevando usted a cabo desde principios del siglo en tierras americanas y que está orientado a elaborar un nuevo discurso histórico sobre las sociedades nativas, sobre las sociedades indígenas del Nuevo Mundo. Así, en pocas palabras, ¿de qué se trata? Bueno, primero con un reconocimiento de culpa. La arqueología es una disciplina nacida en un contexto colonial, imperialista, por tanto de una violencia epistémica. En fin, los grandes museos europeos, el Louvre, en fin, el de Londres, el de Berlín y demás, están alimentados de depredación pura y dura por parte de los europeos, ¿no? Entonces, uno de los retos de la arqueología en este momento y en el futuro y en el siglo XXI va a ser, de alguna manera, arreglar esto, es decir, devolver a las sociedades subordinadas pues los relatos, no devolver, sino ayudarles a construir sus propios relatos por encima del relato oficial que desde Europa se ha impuesto canónicamente sobre la historia de los países, ¿no? Nosotros llevamos trabajando en América muchos años. Empezamos con los balleneros vascos, que es un encuentro precioso, muy específico entre distintas culturas, muy diferente a lo que fue el colonialismo general en el mundo. Y luego hemos continuado en América del Sur, básicamente en Argentina, y si os parece os puedo contar un ejemplo concreto que para ejemplificar, ¿no?, esto que estamos diciendo. En Puerto Gaboto estamos trabajando. Puerto Gaboto es una localidad pequeñita, pesquera, que está a pocos kilómetros de Rosario, la ciudad donde nacieron, pues yo qué sé, Che Guevara o Messi, para que la gente se sitúe. Este lugar, Puerto Gaboto, y el nombre ya es interesante, está considerado como el primer asentamiento europeo en Argentina. Según dice la historia europea, la historia de los documentos de los cronicones españoles, Sebastián Gaboto, que era un marinero al servicio de la corona española, llegó a comienzos del siglo XVI a un lugar, dicen las crónicas, despoblado, y dicen que construyó una fortaleza, un fuerte, que pocos años después fue asaltado y destruido por los indios, ¿no? Por los perversos y salvajes indios, etcétera. Bien, este es el relato, la narrativa oficial. Después de trabajar casi 10 años en excavaciones arqueológicas en ese lugar, hemos comprobado que Sebastián Gaboto construyó ese fuerte o esa fortaleza sobre una aldea prehispánica estable que tuvo que destruir para imponer la construcción de su fuerte, ¿no? Es decir, lo que ocurrió de verdad fue exactamente lo contrario de lo que los vencedores, los cronistas españoles, transmitieron en sus documentos escritos y lo que es hoy en día la historiografía oficial, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejemplo bonito que explica o ejemplifica cómo desde la arqueología, que estudia la materialidad de la historia, pues podemos ayudar, ¿no?, a entender las cosas quizá de otra manera. Podemos mencionar también tu contribución, Agustín, al conocimiento de la historia antigua de Baskonia. Tus estudios en la necrópolis de Aldaieta, por ejemplo, una necrópolis de los siglos VI al VIII y que fue descubierta a finales del siglo pasado. ¿Qué ha aportado Aldaieta al conocimiento del mundo vasco en este momento, además de la antigüedad tardía que tan desconocido resulta en general, verdad? Sí, cada vez menos resultaba. Como se suele decir, me alegro que me hagas esta pregunta, porque sí me hablan de la catedral y a veces olvidamos o quitamos el foco de otras cuestiones que son importantes, ¿no? Aldaieta, yo creo que, y no está bien quizá que lo diga yo, pero lo digo desde convencimiento, Aldaieta ha sido el descubrimiento arqueológico más importante que se ha hecho nunca para entender la historia de Baskonia, de la Baskonia histórica. ¿Y por qué? Pues, como tú has explicado, ¿no? Es importante para saber qué pasó en los siglos VI al VIII, sexto y séptimo sobre todo, donde los cronicones franco-visigóticos hablan siempre de los vascones, luchando contra los francos, contra los visigodos, levantiscos, en fin, este tipo de clichés historiográficos, ¿no? Pero no sabíamos nada, quiénes eran esos vascones, dónde vivían, qué cultura tenían, dónde se enterraban, no teníamos respuesta a todo eso, parecían invisibles, ¿no? Hasta que apareció Aldaieta. Se descubrió casualmente en el año 1987 en el embalse del Zadorra, en un año de sequía, me acuerdo perfectamente, y allí estuvimos excavando durante 6-7 años
y pudimos exhumar, porque muchas habían sido ya destruidas por el pantano, pero más de 100 tumbas del siglo VI al VIII, con unos ajuares espectaculares. De repente aparecieron enterramientos con lanzas, con espadas, con hachas de combate, con recipientes de bronce, de vidrio, anillos, collares de ámbar, una cosa sorprendente para, como decías muy bien, para un periodo tardío del que se sabía nada y que siempre fue considerado como esos siglos oscuros, ¿no? Entonces fue un descubrimiento pues de gran emoción, me acuerdo yo, y luego trajo la revisión de otros yacimientos similares que habían pasado desapercibidos o habían sido mal interpretados, y pues se puede decir, yo creo que sin exagerar, que desde el punto de vista histórico, pues Aldayete, luego lo que le sucedió, sucesivos asentamientos en Buzaga, Navarra, en Pamplona, en la Casa Condestable, en Alegría, Dulantzi, una serie de descubrimientos que han cambiado para siempre esa visión que teníamos de la tarda antigüedad como siglos oscuros y como un país, el nuestro, pues marginal, de gente semisalvaje y demás, a entenderlo como un lugar importante y con una cultura y con unos testimonios verdaderamente espectaculares, ¿no? Cosas muy interesantes las que nos está contando, profesor Azcárate, muy interesantes, pero quiero volver, si me permite, un momento más al caso de Vitoria. ¿Es raro, es extraño, es excepcional que una ciudad moderna como Gasteiz haya podido reescribir prácticamente su historia antigua a partir de un trabajo arqueológico, caso del casco medieval y la Catedral Vieja, o hay otros ejemplos similares de esta entidad? No, es bastante habitual que la arqueología ponga un poco patas arriba lo que se conoce de acuerdo a la historiografía tradicional. En el caso de Vitoria, pues bueno, tuvimos la fortuna de excavar más de 4.000 metros cuadrados, y eso nos permitió pues llevar 5 siglos o más hacia atrás el origen de Gasteiz, y no solamente eso, sino dotarle de un sentido completamente distinto. No siempre habíamos pensado, yo también, y así lo estudié y así lo enseñaba en la universidad durante muchos años, que Gasteiz era una aldea, una pequeña aldea sobre la que pues monarca navarro pues fundó Victoria, luego Vitoria o la Nueva Victoria, o en fin. Hoy en día sabemos que no es así, sabemos gracias a las excavaciones arqueológicas que ese cerro, donde hoy en día está pues la parte antigua de Vitoria, quienes conozcan la Cuchi, en fin, la parte alta, Villasuso, fue un auténtico central place, que dicen los anglosajones, un lugar central desde el punto de vista de territorial, ¿no? Posiblemente el lugar más importante en la historia de ese periodo alto medieval, en lo que hoy en día es la comunidad autónoma del País Vasco, ¿no? Los territorios vizcaíno, guipuzcoano y alavés, ¿no? Y esto pues fue un descubrimiento importante, que además fue seguido con mucha pasión y mucha atención por los vitorianos durante los años que fueron las excavaciones, ¿no? Pero esto ocurre con alguna frecuencia. La arqueología hoy en día, además, con las nuevas tecnologías y demás, acabo de leer hace unos días que en Mesoamérica, pues con la técnica LIDAR de teledetección y demás, han descubierto miles y miles de estructuras gigantescas que se desconocían ahí en la selva y demás. La arqueología todavía va a dar muchas sorpresas y muchas alegrías. Así que hay proyectos a la vista, en el horizonte, Agustín. Yo si no tengo proyectos, me aburro, sí. ¿En la catedral concretamente? En la catedral, sí. La catedral en este momento está en un proceso de, como el ave fénix, ¿no? Quizá de renacer, de volver a tomar impulso desde el punto de vista de estudios que tienen que ver con la socialización del conocimiento, incluso estudios más tecnológicos como la aplicación de las nanotecnologías a la restauración. Yo creo que la catedral no es a mí me da un poco de pena que la gente se olvide del tema porque la catedral fue un proyecto absolutamente innovador y pionero en Europa, y estas cosas se olvidan. Y yo creo que todavía tiene mucho que decir, a decir, porque es un lugar de generación de conocimiento. Y además, durante los años que duró el plan de renovación de la catedral, ese eslogan de abierto por obras se convirtió también en una especie de enseña de marketing muy, muy potente, ¿no? Una auténtica declaración de principios sobre la responsabilidad social del trabajo científico. ¿Qué importancia tiene precisamente esta faceta de la comunicación social
de la ciencia y de su utilidad? A ver, yo recuerdo cuando empezamos en la catedral, teníamos muy claro un principio fundamental, y es que la socialización es, o debería de ser, no siempre es, pero debería de ser la piedra angular de todo programa científico. Socializar, sobre todo cuando trabajamos con dinero público, como es el caso este y otros muchos, deberíamos sentir la obligación de revertir a la sociedad los resultados de lo que hacemos de manera inteligible y, si fuera posible, incluso también lúdica, ¿no? Y eso lo llevamos a la práctica en la catedral. No era fácil haceros a la idea de que es más cómodo trabajar con las puertas cerradas, nadie te molesta, nadie te mira, nadie te dice nada. De repente permitir la entrada de miles de personas, tened en cuenta que han pasado casi 2 millones de personas por la catedral diariamente, pues esto quiere decir que tienes que ser mucho más flexible en tu programación del trabajo, trabajar de cara al público, dar explicaciones, pero deontológicamente es una obligación. Yo creo que no debería hacerse investigación con dinero público o privado, es igual, sin que se tuviera como uno de los objetivos fundamentales luego, en fin, lo que llaman los ingleses o los anglosajones la accountability, ¿no? Es decir, esa responsabilidad respecto de lo que has hecho. ¿En qué medida reviertes a la sociedad, devuelves a la sociedad eso que has recibido por parte de ella en forma de impuestos, en forma de subvenciones o ayudas económicas, ¿no? Y dices bien, es decir, fue un eslogan afortunado, pero fue sobre todo una declaración militante de lo importante que es socializar el conocimiento, ¿no? Y la pasión por el conocimiento, ¿no? Pero a su vez, Agustín, ¿de qué manera afecta a la arqueología esta lógica, que es la de nuestro mundo en el que estamos, del retorno rápido, del titular llamativo, etcétera, a una ciencia que es claramente ciencia de la paciencia, como es la suya? Pues no estoy seguro de estar muy de acuerdo. Sí que es verdad en parte que es una ciencia de la paciencia, pero es que la arqueología ha cambiado muchísimo en los últimos 20, 30 años. Hoy en día, sobre todo la aplicación de técnicas químicas, geológicas, biológicas, genéticas, etcétera, pues han transformado radicalmente la arqueología. En fin, yo a veces pienso que cuando yo tenía bastantes menos años que ahora, lo que entonces pensábamos, incluso lo que entonces programábamos, nada tiene que ver con lo que hoy en día podemos programar o podemos esperar, ¿no? Y os voy a poner algunos ejemplos muy cortitos, si me permitís, ¿no? Por ejemplo, la bioarqueología o los estudios de ADN, pues están dando a conocer resultados muy importantes sobre la caracterización genética de las poblaciones, los estudios epidemiológicos que permiten conocer qué pasaron con pandemias y cómo se pueden incorporar ese conocimiento a los que sufrimos actualmente. Los químicos están aportando muchísimas cosas con los análisis de isótopos sobre las dietas en la antigüedad, la procedencia y movilidad de las poblaciones, con datos que nos permiten comprender mejor un problema tan grave y tan actual como el de las grandes movimientos migratorios, o no sé, el estudio arqueológico de los impactos humanos en los ecosistemas terrestres, que permiten interpretar y comprender mejor los procesos de calentamiento global, crisis climática, en fin. Solemos decir que en el mundo actual, por ejemplo, la arqueología es una de las disciplinas más importantes para comprender las claves y definir y comprender, como digo, lo que se ha venido a definir como antropoceno. En fin, podríamos poner muchos ejemplos más, ¿no? Y yo creo que, por eso yo soy partidario yo no creo tanto en las disciplinas cuanto en la suma de conocimientos, ¿no? Y en la suma de conocimientos que luego se mistifican, se hacen mestizos, ¿no? Hoy en día, a mí cuando me preguntan si eres arqueólogo, pues digo, pues no lo sé, yo soy un trabajador del conocimiento y tú sabes que trabajas con químicos y con matemáticos y con otra gente, con gente biólogos, incluso con médicos, y que te permiten encarar proyectos con respuestas globales a objetivos que se consensúan entre diferentes disciplinas. Yo creo que es una manera nueva de hacer ciencia y en ese sentido pues yo creo que el futuro es esperanzador, sin duda ninguna, ¿no? Uh-huh. Antes de despedirnos, Agustín, estoy pensando en una charla que mantuvimos hace unos meses con la Fundación de la Catedral de Vitoria, de la Fundación de Santa María, sí, sobre las visitas guiadas con realidad virtual para las personas que, bueno, pues que no solamente quieren conocer la historia del templo y la historia de Gasteiz, sino incluso sumergirse, ¿no?, en una experiencia realmente innovadora.
Va un poco al hilo de lo que comentábamos antes, ¿no? De esa fusión de disciplinas diferentes. Aquí entra en juego la ingeniería y las nuevas tecnologías. La informática, claro. Y luego también esa apuesta por socializar un trabajo y dar incluso un plus al visitante. Son experiencias que ya deben estar en marcha, ¿no? Porque fue una charla hace meses, pero imagino que ya durante el verano... Están en marcha y además sí, con resultados muy espectaculares. La verdad es que las tecnologías informáticas y en fin, el 3D y la realidad aumentada y demás abren unas posibilidades enormes. En la catedral eso se está trabajando, como también se está trabajando pues el ofrecer al público recorridos inclusivos que permitan la movilidad y que permitan ampliar un poco el elenco de gente que puede visitar el edificio, ¿no? Para nosotros sigue siendo un objetivo prioritario invitar a la gente a que participe de un proyecto de conocimiento, porque es un proyecto de conocimiento desde distintas perspectivas, recurriendo a las tecnologías, permitiendo la inclusividad, permitiendo la accesibilidad, permitiendo imaginar cosas, en fin, abriendo todas las posibilidades, todo el abanico de posibilidades que hoy en día la tecnología nos ofrece, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues cuesta no contagiarse de la pasión que desprende nuestro invitado, Juan, a la hora de hablar de su trabajo y de todos los proyectos en los que está inmerso y los que le pueden quedar por delante. Pues sí, Eva, verdaderamente estupendísima esta entrevista, todo lo que nos ha contado Agustín. Para mí, mi imagen de la arqueología a partir de hoy es otra y me siento hechizado. Así que voy a participar de la ceremonia de entrega, por supuesto, del Premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa, que va a ser el martes 9 de noviembre en la Catedral Santa María de Vitoria, como no podía ser menos, y donde participará el Lehendakari del Gobierno vasco, si salvo que en algo lo impida a última hora, representante del Gobierno de Navarra, presidenta de Eusko Ikaskuntza, el presidente de Laboral Kutxa y la rectora de la UPV, en representación de las universidades que intervienen en el jurado del premio. Y, por supuesto, el profesor Azcárate, que nos hablará allí. Y, bueno, simplemente añadir que por limitación de aforo es imprescindible inscribirse previamente a través de la web de Eusko Ikaskuntza. Agustín, pues lo dicho, sorionak y bueno, pues que vaya muy bien en esta ceremonia. Juan, gracias a ti también. Venga, hasta la próxima, Eva. Eskerrik asko, agur.